La época de oro, o la llamada época de oro del cine nacional, digamos, este periodo de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, en donde muchos países están en este proceso de confrontación armada, fue un momento de oportunidad para el desarrollo de México. En todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos económicos, y diría que particularmente en el ámbito cinematográfico. Sí hubo un desarrollo fuerte del cine mexicano, entre otras cosas estuvo vinculado por una condición de ruptura del desarrollo de industrias cinematográficas de otros países, particularmente de Estados Unidos. Estando en guerra, la industria cinematográfica se vio afectada. Bueno, el cine llegó a México en el Porfiriato, entonces hacer cine es algo que es una tradición o que hay un verdadero oficio en México. Más bien lo que cambian son las formas de producirlo, las formas de verlo. Dices, la gente sigue viendo cine, pero a lo mejor ahora compra películas. Bueno, primero eran videocassettes, ahora compran películas en el comercio ilegal. Entonces ya no es, como dices, el ir a la sala de cine, el hacer ahí la vida social, el ver películas los domingos. Pues lo triste del asunto es que como la historia de los muertos es una especie de necrología, vamos a hablar de eso, de cosas que ya no están. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Vera Rizo, trabajo para la empresa Lumière y mi puesto es operador. Pues yo creo que era el medio de distracción para todos, el más barato y el más bonito, porque te digo, el cine es magia. Y cuando tú vas con esa ilusión a ver una película hasta en blanco y negro, llevas esa mentalidad de diversión. Pero actualmente no, o sea, prefieres quedarte en tu casa, estar en la sala y divertirte ahí y te mueves cuando tú quieras, ¿no? Entonces la magia se acabó en el cine. En la actualidad es difícil plantearnos que las salas cinematográficas se construyan porque hay una industria mexicana boyante. En todo caso, lo que habría que definir es que el cine como concepto social, el cine como recreación, como forma de reflexión social, es algo que llegó para quedarse de alguna manera a nivel internacional. Y en ese sentido, mientras haya películas que se produzcan, a veces, no importando cuál es el origen, siempre habrá la posibilidad de que haya un público que se sienta atraído por ver esas películas y que entienda a la sala cinematográfica, al recinto cinematográfico, como el sitio ideal para ver películas. Yo siempre consideré lo que, cuando era niño, el ir al cine una especie como de rito, que era desde un día antes decirte, mañana vamos a ir al cine, vamos a ver X película, y no dormías porque estabas emocionado. Al día siguiente, cuando todavía se te permitía, y que fue hace unos 15 años todavía se te permitía entrar a las salas con palomas o con chicharrones que tú hacías y llegar, ahorita ya no, a menos que seas mujer y en tu bolsita escondas absolutamente todo. Llegabas y era un tributo de hacer las palomas, hacer los chicharrones, llevarte el limoncito y luego todo el mundo se sentaba y comenzaba a repartirse a media sala y que se apagaran los focos y se recorrían las cortinas. Ese era un rito que se hacía completamente y hacía especiales el cine. Ahora ya no, ahora tú llegas y lo primero que escuchas en una sala es de las bocinas salir la nueva película de Johnny Depp y dándote datos curiosos, que está chido, pero finalmente la gente lo que llega en ese momento es como a platicar o hablar de cómo le fue el día o qué espera de la película y punto. Ir al cine fue todo un rito, desde la idea de la preparación que pasaba por ver la cartelera, seleccionar la película, saber si uno iba a ir con la novia o con la familia, si era un fin de semana seguramente junto con el cine se iban a hacer otras cosas y uno se preparaba para eso. Ir al cine también significaba prepararse. Hoy en día eso ya no es tan natural, es decir, podemos decirlo a la inversa, ya no es tan ritual, se ha convertido en una dinámica más citadina, más urbana. De repente uno no tiene pensado ir al cine, pero se encuentra con unos ratos libres y está uno cerca de un complejo cinematográfico y uno entra un poco a consumir lo que está en ese momento, pero no hay este preámbulo que antes se daba con mayor claridad. En ciertos momentos que
que a las familias no les alcanzaba para ir al cine, o sea, estamos hablando de los 30, los años 40, lo que se acostumbraba mucho es que uno de los amigos que iban, saliendo de la película, se iban con la familia a contar la película, simplemente a platicar de qué se había tratado. Entonces era también como una forma finalmente de relacionarse, ¿no? No todos pueden ir al cine, pero había alguien que iba y entonces regresaba y les contaba la película. Es algo que tener como un sueño, ver un cine de 3,000 butacas a su máximo, gente sentada en los pasillos, no sé, un Mad Max, magia, o sea, el cine es magia. Y actualmente pues ya nada más vienes a perder el tiempo, a hacer tiempo, porque vas a ir a otro lado. Y si vienes al cine con ese entusiasmo de ver una buena película, sales enojado por un mal servicio desde que entras a taquilla, desde que pasas a dulcería, luego incomodidad en las salas, mal sonido, mala imagen, falta de aire acondicionado. No, o sea, no se compara nada, para nada, ni en sonido, y el cambio, aunque sean mejores aparatos y mejor sonido, pero nada tiene que ver, la acústica. Se acabó la magia en el cine. Yo diría que en este caso, la primera época a la que hace referencia, la época de oro, fue importante por las condiciones contextuales, pero también por una industria que era fuerte al interior, y eso se tradujo en la construcción de recintos para la exhibición cinematográfica. Y en ese sentido, la industria, es decir, vista como un esquema de producción, particularmente de películas, encontró eco, encontró respuesta en la construcción de espacios para la exhibición. Entonces, la época de oro del cine mexicano también es una época de oro de consolidación de las grandes salas cinematográficas, justamente por este carácter, ¿no? Hay una producción nacional muy importante, hay años en que se llegaron a producir más de 100 películas, y eso determinó de alguna manera la posibilidad de contar con recintos para tener las posibilidades no solo de exhibir esas películas, resultado de nuestra industria, sino también las películas de otras industrias que tuvieron un poco desarrollo. Aún las pocas películas de Hollywood que eran importantes un poco en esta visión de la guerra. También eran edificios importantes, ¿no? Bueno, por ahí hay trabajos incluso aquí en la UAM sobre salas de cine, y bueno, son arquitectónicamente como que representaban cierto momento, y pues también se han abandonado esto. Entonces, bueno, regresar a esa forma de cine, pues también es hablar de regresar a esa forma de que un público más amplio tal vez era el que podía asistir a las salas de cine. Eso yo creo que sí es importante. En ningún lugar del mundo se construyen esos grandes espacios, esos grandes recintos. Dejaron de construirse desde los años 60 seguramente. Es decir, en el caso particular de México, si nos vamos de los años 20 a los años 60, en ese trayecto se construyeron los cines más importantes, los más grandilocuentes, los arquitectónicamente mejor desarrollados, con grandes capacidades. Pero el último gran cine que se construye en México, y particularmente en la Ciudad de México, es en 1967, cuando se construye el Futurama, arriba de las 3,000 butacas. Pero después de eso entra en un proceso de declive la construcción de las grandes salas, prácticamente ya no se construyen grandes salas, y paulatinamente se empiezan a construir otros formatos de exhibición. Ahora yo te voy a decir, un cine de los viejos es un cine, ahora son pequeñas salitas incómodas, mala imagen, porque el cine es magia, y yo creo que aquí en estos nuevos conjuntos se acabó la magia, porque no hay buenos proyectores, no hay buen sonido, no hay buena imagen, sea quien sea la empresa, ya más bien se van por lo económico, personal, que dar un buen servicio al público. Se les ha olvidado el público. Bueno, si tú te das cuenta, estos grandes complejos solamente existen en ciudades importantes, ¿no? En pueblitos pequeños no hay Cinemex o no hay este tipo de salas, porque no les resulta rentable. Esto, bueno, para empezar, cambia totalmente porque en sus orígenes
el cine, te digo, como experiencia cotidiana, como experiencia familiar y social, pues sí era muy importante. Los domingos era donde la gente se reunía, hacía su vida social, tanto las familias como los amigos. Yo creo que los dueños se olvidaron de que el cine era familiar y se empezó a degradar en lo que tú dices, como acabó en cine porno. Yo creo que se fueron más por los intereses que por la sociedad de darle un buen servicio. Entonces, yo creo que ya había cines antes que el Teresa de esa línea, como era el Savoy. Yo creo que un cine, como en todo, tiene que superarse para bien, no para mal. Y esos cines fueron decayendo por el tipo de servicio y por el tipo de películas que ella estaba dando. Si antes un cine promedio podía tener